Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos seguidores de este pequeño y humilde canal, el canal de Artur Homs aquí en YouTube. Hoy estoy en Chicago, en el parque Lincoln Park, y he querido grabar un pequeño vídeo desde este lugar para explicaros un poco cómo está la situación aquí en Norteamérica, porque desde luego a mí me preocupa. Me preocupa básicamente porque en Occidente, en Europa, siempre miramos lo que hacen los norteamericanos y seguimos su modelo. Pues os voy a explicar cosas que están sucediendo aquí en este país y que cuanto menos son curiosas. Llevo puesto una maga, esta gorra, Make America Great Again, que puso tan de moda el presidente Donald Trump. ¿Qué está sucediendo con esta gorra? Fijaros, yo ahora mismo estoy aquí en este lugar, podríamos decir, retirado del parque. El lago Michigan está detrás mío. Hay gente que está acampando, haciendo sus picnics, haciendo sus barbacoas, cosa que es muy típica aquí en Norteamérica. Pero os puedo asegurar que es peligroso ir con esta gorra por la calle, ir con esta gorra por el metro. ¿Por qué? Pues porque, oye, hoy en día hay ciertos colectivos de personas que pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana, pero lo que somos personas, pues sin identificarnos con ciertos colectivos, no podemos hacer lo que nos dé absolutamente la gana. Estamos viendo un claro retroceso en las libertades, un claro retroceso en la libertad de expresión y sobre todo en explicar y decir aquello que uno piensa y cree de una forma completamente abierta. De hecho, el expresar según qué opinión te convierte automáticamente en un fascista, en una persona de ultraderecha. Hace muy poquito, y insisto, esta gorra no se puede llevar, por ejemplo, en el metro o en el transporte público, porque igual tienes un problema, o incluso si estás estudiando en una universidad concreta, no puedes llevar esta gorra porque te pueden llegar a echar de la universidad, o tampoco puedes decir según qué. Mira, os voy a poner un pequeño ejemplo. Hace muy poquito una universidad privada de aquí, muy reconocida, inició una serie de protestas pro-Palestina y acamparon en un famoso parque cerca al campus de la universidad y han tenido que cerrar el parque porque lo han destrozado, lo han dejado absolutamente hecho un asco. ¿Qué tipo de responsabilidad se les ha exigido a esta gente? Ningún tipo de responsabilidad. Si tú o yo hubiéramos utilizado ese parque para manifestarnos pro según qué cosa, seguramente hubiéramos ido incluso hasta presos. Hubiéramos tenido que pagar sendas indemnizaciones para recuperar el parque. Pero cuando te manifiestas a favor de según qué causas, evidentemente gozas de una impunidad jamás vista hasta la fecha. Y esto, amigos míos, me parece triste y peligroso, porque significa que el derecho a expresarse ya solo es potestad de algunos. El derecho a ir en contra de ciertas corrientes que son generalizadas es potestad de solo una serie de colectivos. Y esto es extremadamente peligroso. Estos días ha tenido lugar ciertas paradas, ciertas manifestaciones públicas a favor de el Pride Month, el orgullo gay, etcétera, etcétera. Y hemos podido ver cómo han quedado las calles aquí automáticamente en muchos lugares hechas un asco. Hemos podido ver actitudes que realmente a mí no me representan. Hemos podido ver vídeos en California de personas que se orinaban entre ellos, hombres sobre hombres, mujeres sobre hombres, hombres sobre mujeres, e incluso hombres que practicaban felaciones en cadena a jovencitos, y luego incluso después de practicar esas felaciones eyaculaban, e incluso no solo eyaculaban, sino que se acababan meando encima de su partener, ¿no? La policía miraba todas estas actitudes de forma totalmente impasible. Oigan, ¿y esto no lo van a condenar? ¿Esto no es ilegal hacer esto en la vía pública? Pues mire usted, mientras no haya delito de sangre, esto es legal. En cambio, decir según qué, o decir que en España, mi país vecino, están cometiendo delitos por personas que no son españoles, y que es el caso aislado número 7526,
eso es delito de odio. ¿Por qué? Pues simplemente porque el wokismo se está estableciendo como una corriente principal y eso es muy, muy peligroso. Yo dudaría mucho que los gays, las lesbianas de los años 50, 60, que tanto tuvieron que luchar por sus derechos, porque evidentemente hay una cosa que está claro, los derechos de los gays y de las lesbianas fueron mancillados durante muchos años y evidentemente esto no puede ser tampoco, porque todos somos personas y con nuestro cuerpo, faltaría más, tenemos el derecho a hacer lo que nos plazca y lo que nos venga en gana, evidentemente. Pero una cosa es que los derechos de los gays y las lesbianas se mancillaran en esos años y otra cosa es que hoy en día no puedes decir según qué. Y estas personas que para mí ya no son gays ni son lesbianas, sino simplemente son personas que tienen unas actitudes muy reprobables y que además las manifiestan de forma impune y de forma pública, ellos sí que pueden hacer según qué cosas, pero tú no puedes decir y hacer según qué otras cosas, ¿no? Y prueba de ello es estos vídeos que han ido corriendo estos días como la pólvora, de estas personas practicando prácticamente felaciones y sexo en vivo y en directo y en público y con niños de 12 años al lado, ¿no? Yo tampoco creo que los gays y las lesbianas lucharan por un adoctrinamiento en las escuelas. Yo creo que más bien lucharon por una libertad de hacer lo que cada uno le plazca con su cuerpo y evidentemente a vivir su sexualidad como mejor le satisfaga a uno de cara a las puertas de su casa hacia adentro. Y esto, amigos míos, creo que es un derecho democrático y una obligación por parte de absolutamente de todo el mundo de respetar las inclinaciones sexuales de cada uno. Pero hay, amigos, cuando se trata de imponer, ya no. Hace poco han salido a la luz una serie de estudios que están revelando que en Norteamérica ya la tendencia ya no es heterosexual, sino la tendencia es ya prácticamente ser homosexual desde que se nace en una gran parte de la población. Y esto es debido, amigos míos, a ese gran adoctrinamiento que hay en las escuelas, sobre todo las escuelas públicas. La educación sexual tiene que quedar en el ámbito de las casas, en el ámbito familiar, y las familias son las que deben educar sexualmente a los hijos y explicarles que ellos tienen la opción de ser lo que sean, pero que es de alguna forma su instinto, su corazón y sus sentimientos quien deben guiar ese barco, el barco de la elección pues que cada uno quiera y pueda tener, ¿no? Lo que no puede ser es que gracias a un adoctrinamiento masivo, sobre todo en las escuelas públicas, con el dinero de absolutamente todos los contribuyentes, se esté dirigiendo a las personas hacia un tipo de sexualidad determinada. Eso no puede ser y no se debe permitir de ninguna de las maneras. En fin, vuelvo a decir, y ya eso sin hablar de cómo quedan las calles, las plazas, como en este caso después de la manifestación, de esa acampada pro-palestina, de esta famosa y conocida universidad de aquí de Chicago, privada por cierto. También mirar cómo quedan las calles después de estas manifestaciones. ¿Y esto es el orgullo gay? Yo creo que no, que esto no puede ser orgulloso para los gays que tengan dos dedos de sentido común, que creo que por suerte son la gran mayoría aún hoy en día. Por lo tanto, simplemente quería compartir este pensamiento, esta visión muy particular mía, evidentemente, de todo lo que está sucediendo aquí en Norteamérica y que no va a tardar mucho en traspolarse hacia nuestro viejo y querido continente europeo, porque los europeos somos así de tontos. Siempre vamos copiando y siempre vamos a remolque de lo que hacen nuestros admirados norteamericanos, ¿no? Y yo me pregunto si la sociedad continúa en esta derrotera, en este declive, hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde nos va a conducir todo esto. Os puedo asegurar que no va a ser a ningún sitio bueno. Estamos viendo en Europa que cada vez hay menos natalidad, las familias tienen menos hijos y evidentemente es muy sencillo. El ritmo de vida, los costes de la vida son extremadamente caros y los gobiernos lo que hacen es destinar
dinero a ayudar a la inmigración. Es un pez que se muerde la cola. Lo que hay que hacer, señoras y señores, es ayudar a los locales a que puedan tener más hijos, a que puedan pagar estudios de mejor calidad y evidentemente a dejar ese adoctrinamiento sobre la sexualidad de los niños completamente al margen de la educación pública. La educación pública no tiene que ser un guía sobre la sexualidad para nuestros hijos. La sexualidad para nuestros hijos se aprende sola, se aprende de forma completamente natural y evidentemente pues también hay una serie de sentimientos en los que pues también los niños pues evidentemente ya con cierta edad están envueltos. ¿Qué más os voy a explicar que no sepáis? Desde luego, simplemente, amigos míos, los que tengáis hijos, protegedlos y no permitáis bajo ningún concepto que nadie, absolutamente nadie, los adoctrine. Explicadles lo que no se hace en ningún tipo de escuela. Cuando tú vas a la escuela, lo primero que deberían explicarte es una metodología para saber cómo estudiar. Oye, vas a la escuela para estudiar, pero ¿qué es estudiar? Nadie te enseña a estudiar y eso es básico y primordial. Lo que tenemos que hacer nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos a discernir, a razonar y a pensar por sí mismos. Cosa que deberían hacer también en la escuela, ¿no? Lo primero y lo más básico, enseñarte a estudiar. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo tomar apuntes? ¿Cómo leer las cosas? ¿Cómo sacar las ideas clave? ¿Cómo aprenderte una fórmula? Etcétera, etcétera. No decirte, bueno, niño, mañana apréndete la fórmula, sí, pero ¿con qué metodología, señor profesor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estudio? ¿Cuál es la mejor manera? Es un problema muy grave que la sociedad aún no ha resuelto. Estamos en 2024, una sociedad que pretende ser altamente avanzada, pero que es altamente burra, diría yo, al menos, y con perdón por el animal, porque no tiene nada que ver, y diría yo, bajo mi humilde punto de vista. En fin, simplemente esto, queridos amigos, quería compartir lo que está sucediendo aquí en Norteamérica, aquí en Chicago, y espero que el señor de la gorra roja pueda ganar las elecciones y que de alguna forma, independientemente de sus locuras, que también son algunas, pueda traer un poco de cordura a esta sociedad. Un abrazo, hasta pronto.